lo largo de todo el proceso de búsqueda de reconocimiento de su partido Alianza País, estuvimos compartiendo diferentes conversaciones y hoy nos complace recibirlo después que ha alcanzado el reconocimiento e incluso con una ñapa, ya proclamado candidato presidencial. Me refiero a Guillermo Moreno. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, me siento muy bien porque hemos pasado ya varias páginas importantes en este proceso. Construir la democracia da brega, da lucha. Trabajo. Tal vez por eso mismo, cada vez que uno supera un obstáculo, siente la satisfacción de que, digamos, avanzamos por lo menos en nuestra propuesta. Como bien decía Somero, nos costó 855 días el reconocimiento, finalmente eso se produjo, y entonces ahora hemos logrado, en base a una propuesta que habíamos venido planteando, la creación de una mesa de diálogo para buscar una concertación electoral entre distintos sectores políticos, ciudadanos y sociales, que aquí mismo varias veces explicamos. Sí. Eso dio fruto y efectivamente en el día de ayer 5 agrupaciones, Propuesta Institucional Cristiana, Fuerza de la Revolución, Movimiento Patria para Todo, Camina RD y Alianza País asumieron un acuerdo de participar en el próximo torneo electoral y proclamaron nuestra candidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 15 de mayo. Ayer domingo 18 fue el acto de proclamación de nuestra candidatura en el Club Mauricio Báez y estábamos las 5 organizaciones que llenamos el club y fue una actividad llena de entusiasmo, de algarabía, positiva, optimista de que sí es posible hacer política de forma decente, sin clientelismo, sin corrupción, y que ahora lo que nos corresponde es ir a la sociedad a persuadir, a conquistar, a incorporar a la gente en esta propuesta nueva que busca renovar la política y además de eso cambiar el rumbo torcido que le han impuesto a este país. Como usted dice, ya eso es capítulo cerrado, porque gracias a Dios se encuentra en una nueva etapa, que es pues ya de cara a las elecciones, presentar ese plan de gobierno que sea asimilado por la ciudadanía para entonces poder llegar, como usted desea, a que haya un cambio en la política. ¿Cuál es ese plan de gobierno que ofrece para transformar cómo se están haciendo las cosas en el país? Hay 2 maneras de abordar ese tema. Uno es con planteamientos generales, diciendo, por ejemplo, vamos a cambiar, como lo vamos a hacer, el modelo económico. Pero eso es muy general. Aún uno tiene un planteamiento muy concreto. Nosotros apostamos por lo que llamamos un modelo de desarrollo productivo compartido. Pero es muy general. Nosotros preferimos muchas veces tocar de manera concreta medidas que puedan alumbrar, dar luz sobre qué es, hacia dónde que vamos. Por ejemplo, nosotros entre las cosas que hemos planteado en el tema por ejemplo, de la inseguridad pública, asumimos el compromiso de transformar la Policía Nacional, porque vemos que no hay forma de poder avanzar hacia una sociedad más segura si nosotros no transformamos de arriba abajo a la Policía Nacional. Hay que desmontar la estructura de ese órgano policial en el cual sabemos operan mafias y grupos de poder vinculados al narcotráfico y vinculados a la delincuencia. Y no puede ser que con esa estructura podamos ser efectivos. Pero además la transformación implica una reingeniería de ese órgano e implica además condiciones salariales dignas para los miembros de la policía luego de esa transformación o en el proceso de transformación. No es posible un policía ganando 5.000 pesos y que esperemos que estamos captando el policía que necesitamos, y mucho menos que ese policía va a poder hacer la labor que la sociedad necesita de protección y de prevención. Entonces, eso por ejemplo es una medida.
Pasando a otro terreno, en el plano de la corrupción, nosotros planteamos de manera muy clara un proceso primero de prevención, preciso, pero también acabar con el borrón y cuenta nueva. Y por eso entonces hemos hablado de que en este país vamos a abrir la investigación de los actos de corrupción que se han cometido en los últimos 20 años. Es necesario que esta sociedad alguna vez no siga pasando la página, no siga echando la basura debajo de la alfombra. Olvidando, porque tenemos 60 años olvidando. Y entonces resulta que olvidar nos condena a seguir repitiendo los mismos errores. Entonces tenemos que abrir eso de manera seria, de manera responsable, por la vía judicial, documentando la investigación, pero hay que llevar a los corruptos a la cárcel y hay que recuperar los robados, porque esta sociedad no puede continuar sin ese tipo de sanción. Es la mejor forma de prevención, que los funcionarios públicos vean que robar el dinero público produce consecuencias y que hay un Estado vigilante que esté en disposición, que tiene el carácter de producir esas consecuencias. Lo mismo pensamos bajar de manera drástica, significativa, los altos salarios de los funcionarios. Permíteme, en la parte judicial, que es algo muy importante, que al igual que la policía, se necesita una reforma para lograr esa instauración de un sistema de consecuencia en la República Dominicana. Sabemos que no contamos con una justicia independiente, que esa justicia está amarrada a intereses políticos pequeños y que ahí matemáticamente en el Poder Judicial dominan esas figuras que también han dominado los actos de corrupción público en la República Dominicana. Entonces me imagino que usted, desde uno de los poderes, el Poder Ejecutivo, tendrá que proponer una reforma de ese órgano judicial para poder enjuiciar, porque con esta justicia no va a ser posible. Ni que uno tenga la garantía de que enjuiciará no solo a las personas que están fuera de su partido, sino los que participan y militan dentro de su partido, o sea, en la misma estructura, y a cualquiera. Nosotros hemos dicho, y es bueno que la sociedad lo escuche, que en nuestra visión de la democracia nosotros no queremos tener ni una justicia nuestra, de los aliancistas, de Alianza País, ni queremos tener un Congreso nuestro. Nosotros quisiéramos que esa figura de poderes independientes que se controlan entre sí, que es parte de una visión nuestra de la democracia, junto con la participación ciudadana en su propia gestión política, en la gestión política, eso pudiera funcionar. La idea es que la justicia funcione, que juegue en su papel, y que el Congreso funcione y juegue su papel y controle al Ejecutivo. Esa es la idea. Ahora, en nuestra propuesta hemos planteado la necesidad de hacer una constituyente, porque hay que desmontar una estructura, un diseño constitucional que es lo que ha permitido que el partido gobernante se convierta en partido-estado. Y eso estamos siempre bajo el riesgo de reproducirlo. Es decir, de lo que se trata es de que con ese esquema constitucional, cualquier partido que logra una mayoría en el Congreso, por esa vía entonces logra simultáneamente el control prácticamente de todos los órganos del Estado de manera absoluta, y a partir de ahí, de partido gobernante se convierte en partido-estado. Entonces eso es necesario hacerlo. Ahora, yo pienso que también juega un papel importante la voluntad política. Cuando así como juega un papel para garantizar la impunidad, también la voluntad política juega un papel importante para castigar el crimen y la corrupción. Y pienso que si desde el Ejecutivo se mandan señales claras de una actitud y del carácter y de la determinación de sancionar la corrupción, empezando incluso por el propio Ejecutivo, es decir, en la propia gestión, pienso que pocos jueces se atreverán a torcer la ley, porque saben que también ellos son pasibles de investigación, porque el Poder Judicial no es un poder que esté al margen de la propia investigación judicial.
y de la propia investigación penal cuando incurren en fallos. Algunas veces difícil porque son sentencias que se dan en el fuero de la conciencia en muchos aspectos, pero en nuestro sistema procesal las decisiones tienen que ser fundadas sobre pruebas. Pero usted sabe, no le escapa, que muchas de las sentencias se escriben fuera de las oficinas de los jueces, se escriben en espacios privados y se llevan. Usted sabe. Ahora, yo lo que le aseguro es que cuando hay voluntad política, hay pocos jueces que se van a atrever a hacer eso, porque tendrán también, ellos en todas sus inconductas van a recibir también la presencia de voluntades, sobre todo de la sociedad. ¿Por qué la sociedad hoy día no se moviliza de manera constante y contundente frente a esa justicia corrompida? Porque la sociedad se siente muchas veces en un estado de indefensión, es decir, de impotencia. Es una crónica de una batalla perdida. Entonces no siente que con movilizarse frente a esa estructura ya cooptada y secuestrada tiene sentido. Pero cuando en el Estado se pone de manifiesto que sí hay una voluntad de cambio y de justicia, entonces esos corruptos, esas componendas quedan acorraladas. Y se le hace más difícil, indudablemente. Y se le hace. Entonces todo eso yo pienso que puede comenzar a cambiar, va a cambiar. De todas maneras, insisto en que hay que hacer una constituyente para poder desmontar esa estructura que es perniciosa para la propia democracia. Y permítame preguntarle, ahora que está en el debate público, la pertinencia de replicar en la República Dominicana un organismo como el que existe en Guatemala, avalado por la Organización de Naciones Unidas, la CICIG, un organismo independiente y hasta con un funcionario internacional que actúe como auxiliar en el proceso de investigación en el Ministerio Público. ¿Usted cree que es interesante para la lucha en contra de la impunidad y la corrupción en la República Dominicana? Yo debo señalar que todos hemos visto, vamos a decir que positivamente, lo que pasa en Guatemala, porque el hecho de que se haga justicia, de que se persiga la corrupción es positivo. De todas maneras, en mi concepción, en mi visión, yo no estoy de acuerdo en ceder parte de nuestra soberanía a ningún órgano internacional, ningún órgano extranjero. Yo creo que nosotros tenemos que alcanzar un ministerio público con la voluntad, con la independencia, con los mecanismos para hacer eso, sin que estos se conviertan en órganos digamos, extranjeros. Pero ¿no pudiera ser este un primer paso para romper con la situación judicial que existe en la República Dominicana? Porque puede llegar una persona al poder que tenga unas excelentes intenciones, un buen plan de gobierno y que se encuentre con una estructura totalmente tóxica, y que este organismo sea el que le permita esas intenciones poder llevarlas a cabo, un auxiliar, y luego que todo esté en su orden, entonces poder retomar el tema. Lo que pasa es que para poder hacer esa modificación se requiere ya previamente de esa voluntad. Sí, entonces, es decir, no se hace un acto de ese tipo de nombrar y modificar la ley para nombrar un órgano de un fiscal independiente de Naciones Unidas sin que haya una voluntad que pueda modificar esa ley. Claro, por eso introdujimos el tema con lo de la constituyente. Entonces, claro, es aprovechar la constituyente. Pero